Bienvenido a una nueva reflexión sobre el tiempo presente. Usted habrá leído o escuchado el término "vamos hacia la Tercera Guerra Mundial" o "estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial". Veamos. La Primera Guerra Mundial no se declaró cuando hubo el conflicto de Sarajevo, luego Alemania, Austria-Hungría, Rusia. Vino a calificarse como una gran guerra ya cuando se observó y se vio esa cantidad de muertos, de miles que había hasta en un solo día, en Francia, en Verdún, etc. Luego se dijo que había sido la Primera Guerra Mundial. Nadie dijo en Inglaterra, vamos a la Primera Guerra Mundial. No, eso fue después. Aun cuando el final de la Primera Guerra Mundial con el Acuerdo de Versalles o el Tratado de Versalles, que para muchos condenaba al mundo a otra guerra, tampoco cuando Hitler invadió Checoslovaquia o Polonia, dijeron en Inglaterra o en Francia, vamos a la Segunda Guerra Mundial. Eso fue posterior. Lo que quiero mencionar es que el nombre de las guerras surge después. Las guerras napoleónicas surgieron después de que Napoleón ya fue incluso derrotado en 1815. Antes de eso lo que querían era detener a Napoleón, que había usado los ideales de la Revolución Francesa para un interés hiperególatra. Destruyó la Revolución Francesa. O la guerra de los 30 años entre 1618 y 1638 entre católicos y protestantes. Imagínese usted, nadie dijo estamos en la guerra de los 30 años. Después, cuando sumaron esa cantidad de años en los que se destrozaron, se asesinaron por saber o por defender una visión de la lectura de la Biblia o del Nuevo Testamento. Pero además hay otro elemento. Hasta la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, existía el Imperio Británico, nada menos que tenía la India. Francia tenía colonias. Alemania quería colonias antes de la Primera Guerra Mundial. Y las tuvo algunas. El punto al que me quiero referir es que hasta la Segunda Guerra Mundial, Europa era el centro del mundo. Además, sentía que la ilustración, el pensamiento de Occidente estaba centrado en Europa. Todavía no reconocían a Estados Unidos como una gran potencia antes de la Segunda, aun cuando les ayudó en la Primera Guerra Mundial. Y creo que todavía Europa tiene esa idea de ser el centro del mundo. Hoy ya no tiene colonias, hoy ya ni siquiera podría uno decir que elevó a un nivel
diferente, superior, de acuerdo al conocimiento del ser humano, no elevó, digo, el estado benefactor o el seguro social o la seguridad social o el welfare state, no lo ha transformado hacia arriba, no lo ha superado en el sentido de acomodarse a los nuevos descubrimientos de la mente humana para desarrollar una educación realmente de avanzada en Europa. Está estancada en el modelo educativo que prácticamente nació en el Renacimiento y fortalecido con Napoleón. Entonces, la Tercera Guerra Mundial no es una cuestión de Europa. Hoy China es un protagonista de primer orden en el mundo. China no era una potencia. En la Primera Guerra Mundial estaba en una guerra interior. Acababan de sacar al último emperador. En la Segunda Guerra Mundial estaba tratando de liberarse de Japón, de la invasión japonesa. Y estaba en su revolución con Mao, que triunfa después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy ya es una potencia China. Rusia, que en la primera se margina para completar su revolución y se crean las repúblicas socialistas soviéticas, y en la segunda es un protagonista con Stalin. Hoy podríamos decir que Putin ya no es un aliado de Occidente, como lo fue Stalin, de Roosevelt y de Churchill. Hoy Putin es un aliado de China, de Xi Jinping y hasta de Corea del Norte. Luego, si estamos en la Tercera Guerra Mundial, analizándola desde el aspecto exclusivamente militar, podríamos decir que sí, que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Posiblemente estalló cuando los libros se escriban en unos 50 años, en unos 20 años, pues posiblemente digan que estalló en febrero de 2022 con la invasión rusa a Ucrania. De pronto. Pero permítame abrir una ventana adicional al aspecto de una guerra. Ampliemos el concepto de guerra, porque hoy son con drones, con inteligencia artificial, con hackeos. Fíjese que Putin todavía no se ha animado a usar sus misiles nucleares. Mi punto es el siguiente. Desde hace varios años, incluso antes de la pandemia, ya hay una guerra contra los pobres de este mundo. Empecemos por los países que fueron colonias de Europa. Incluyamos América Latina, que una vez adquirieron su independencia, se apoderaron de ellos, es decir, los colonizadores fueron reemplazados por líderes que se inventaron unos partidos políticos y, armando una supuesta y frívola democracia, se apoderaron de la riqueza y del trabajo de esas naciones y le entregaron a través de impuestos, favoreciendo a través de impuestos y de negocios a unos cuantos grupos de personas la riqueza de esas naciones. Y esos países fueron aliados de sus
ex dueños, ex colonizadores. Fíjese el caso de Colombia con Panamá. Teodoro Roosevelt promueve esa independencia de Panamá y los líderes colombianos, en vez de tener las agallas, la fortaleza, los principios, la dignidad de ir a defender el territorio, no solo lo pierden, sino se convierten en los mejores amigos del que promovió esa independencia de Panamá. Esa es una idea que así rápidamente nos puede dar y diagnosticar la calidad de líderes que hemos tenido. Esos líderes fueron sumisos a los ex colonizadores en África. África, esos dictadores, esos gobernantes, nadaban en la corrupción o nadan todavía en la corrupción. Europa fue amigo, los países europeos fomentaban esas democracias. Los regímenes militares del sur de América, con Estados Unidos defendiéndolos, hundidos en la corrupción. Ahí fue la primera fase de la guerra contra el desarrollo, contra el crecimiento social justo de los países que adquirieron la independencia. Después de la caída del muro de Berlín, esa corrupción de esos países se fortaleció, se volvió vergonzosa, vistosa, criminal, obsesiva. Sí hay una tercera guerra mundial, sin duda, y lo han señalado bastantes estudiosos, de cómo después de la caída del muro de Berlín, es decir, llevamos 35 años en donde las desigualdades sociales crecen y crecen y crecen dentro del mismo Estados Unidos, y ahorita con Donald Trump va a crecer aún más. Ya le declaró la guerra a los inmigrantes ilegales que salen de sus países por la pobreza, no para ir a enriquecer a los dueños de los negocios en Estados Unidos. El inmigrante se va porque es o perseguido o está sin esperanzas en su país. Ya les declaró la guerra. En Europa los grupos llamados de derecha ya le declararon la guerra también a los inmigrantes, a los pobres del mundo. Hay una guerra contra el desarrollo de los países pobres. Primero, defendiendo esas democracias frívolas y falsas. Y ahora, cuando esas democracias no pudieron crear desarrollo, contra los inmigrantes. Una guerra cruel. Usted habrá visto las imágenes del Darién en Colombia, de los cientos de miles de personas que constantemente están tratando de pasar a pie selvas que se comen al explorador más experimentado, porque no encuentran educación, trabajo, oportunidades en países en donde los excolonizadores se aliaron con los corruptos durante décadas, si no un par de siglos. Esa es la primera guerra mundial contra los pobres de este mundo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.